La trataron como si no valiera nada por ser delgada y sola, relegándola al trabajo más duro bajo desprecio y burla. Jeremiah Stone, dueño del rancho, no veía en ella ninguna acción Crome-Azuka. No cuando el fuego lo cambió todo, fue ella quien se convirtió en su salvación. Y solo escuchen cómo esta mujer, a quien todos subestimaron, terminó enseñando a amar y a respetar. La carreta avanzaba con sacudidas por el sendero polvoriento, cada rueda protestando contra las piedras que cubrían el paso. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre las planicies del territorio apache, secando hasta el aliento de los caballos. El cochero apenas masculló una palabra mientras detenía los animales frente a la entrada del rancho, donde varios hombres ya la esperaban con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados por la luz. Sarah Coleman descendió lentamente. No tenía mucho equipaje, un bolso de lona y una vieja manta doblada al hombro. Su figura, delgada y recta, contrastaba con la rudeza del paisaje y la aspereza de los hombres que la observaban. Vestía un sencillo vestido de algodón, ajado por los días de viaje. El polvo del camino se le había metido hasta en el alma, pero su mirada seguía firme. Venía sola desde Arkansas. Había enterrado a su padre con sus propias manos en una loma seca, y al quedarse sin hogar ni protección, no le quedó más opción que aceptar el primer anuncio que encontró clavado en una tabla del pueblo. Se necesita mujer para cocinar en rancho remoto, pago justo, suministro incluido. Era eso o dormir bajo el cielo, y ella no era de rendirse tan fácil. Del porche se levantó un hombre alto, de torso ancho, brazos curtidos por años de trabajo y rostro duro como la tierra misma. Tenía el cabello negro recogido en una coleta baja, y sus ojos, oscuros y directos, escudriñaban a Sarah con evidente decepción. Era Jeremiah Stone, el dueño del rancho, medio apache, medio blanco, pero entero salvaje en sus maneras. Cuando se detuvo frente a ella, no intentó suavizar sus palabras. «Eres más pequeña de lo esperado», dijo, sin molestarse en saludar. Quería una mujer robusta, no alguien que el viento pueda llevarse. La risa estalló entre los vaqueros que lo acompañaban. Uno hizo un silbido burlón. Otro soltó una frase que Sarah no alcanzó a entender, pero que no sonó amable. Ella bajó la vista un instante, tragando saliva, pero no contestó. Sabía que no podía permitirse el lujo del orgullo. Estaba sola, sin dinero, sin casa, y aquel era su único camino. ¿Sabe siquiera freír un huevo?, insistió Jeremiah, cruzando los brazos. Sí, señor, respondió Sarah con voz firme aunque baja, y mucho más. Él soltó un bufido, como si no creyera una sola palabra. Giró sobre sus talones y caminó de regreso al porche. «Olvídate de la cocina por ahora», dijo sin mirarla. «Empieza por limpiar los corrales. Así sabrás lo que es ganarte el pan». Sarah se giró hacia el cochero, esperando una señal, pero él ya se marchaba, alejándose en la carreta sin más despedida que el crujido de las ruedas. El calor no cedía, el polvo le arañaba la garganta, y el olor de los animales le golpeó como una muralla. Le dieron una pala oxidada y un balde con un agujero. Nadie la acompañó, nadie le indicó qué hacer. Esa noche, al preguntar dónde dormir, Jeremiah apenas alzó una ceja. «En el granero, si los ratones te dejan espacio». No hubo colchón ni manta extra, solo un rincón entre sacos de avena y herramientas viejas. Sarah se acurrucó ahí, con la manta que había traído envuelta alrededor del cuerpo. Escuchaba las risas de los hombres en la casa principal, el crepitar del fuego lejano y el canto lejano de los coyotes. No lloró, no se quejó. Pero mientras el frío de la noche le apretaba los huesos, una sola frase no dejaba de sonar en su mente. Quería una mujer robusta. Y aunque nadie lo sabía, ni siquiera ella misma, esa noche, en el silencio del granero, algo dentro de Sarah empezó a forjarse. Los días en el rancho no tenían piedad. El trabajo empezaba antes del amanecer y no terminaba hasta que el sol se hundía tras las colinas rojas del oeste. Sarah, con sus ropas siempre polvorientas y las botas demasiado grandes que alguien le prestó sin entusiasmo, se levantaba cada día antes que nadie. Ni una vez pidió ayuda, ni una vez se quejó. Sus manos pronto se cubrieron de grietas, ampollas y luego costras. El mango de la pala le desgarraba la piel entre los dedos y el olor del estiércol parecía haberse instalado en su respiración.
Pero ella seguía. Barría, recogía estiércol, acarreaba cubos de agua desde el pozo sin fondo. Cuando terminaba, recogía ramas caídas en los márgenes del camino y partía leña con un hacha más alta que su cintura. Los vaqueros, que al principio la trataban como un chiste que pronto se marcharía por donde vino, empezaron a mirarla de otra forma. Uno le alcanzó agua sin decir palabra. Otro, al verla arrastrar un saco de avena el doble de su peso, le abrió la puerta del almacén. Eran pequeños gestos, casi invisibles, pero decían mucho. Jeremiah la observaba desde lejos, siempre con la misma expresión dura, el ceño fruncido y los brazos cruzados. No se acercaba, no la felicitaba, pero tampoco la molestaba ya. Y entonces llegó la tormenta. Era una noche negra, sin luna. El viento azotaba los aleros del granero y la lluvia caía en ráfagas diagonales, como si la tierra quisiera sacudirse a los vivos. Jeremiah estaba por cerrar la puerta principal cuando escuchó los relinchos. Algo andaba mal en el corral. Salió sin capa, cruzando el lodo hasta quedar empapado en segundos. Al doblar la esquina del establo se detuvo en seco. Sara estaba allí, arrodillada en el barro, con los brazos hundidos hasta los codos en el cuerpo de una yegua echada sobre el suelo, jadeante, resbalando entre la sangre y el agua. El animal chillaba, con los ojos desorbitados. El potrillo estaba atorado, no salía. Nadie la había llamado, nadie le había pedido ayuda, y sin embargo ella estaba allí, sola, luchando contra algo que ni siquiera era su responsabilidad. Jeremiah dio un paso pero no intervino. Se quedó de pie, bajo la lluvia, viendo cómo esa mujer delgada a la que él había despreciado por frágil, luchaba como una leona. Con determinación, con temple. Después de unos minutos eternos, el potrillo cayó al barro con un sonido húmedo. Sara se desplomó hacia atrás, jadeando, empapada, pero no rompió en llanto ni se dejó caer. Se levantó, tanteó al potrillo, lo limpió como pudo, luego cubrió a la madre con paja seca. Solo entonces reparó en Jeremiah, que seguía allí inmóvil. No cruzaron palabras. A la mañana siguiente el potrillo seguía respirando. La yegua comía despacio. Los vaqueros al enterarse no supieron qué decir. Uno dejó un café más caliente en la mesa. Otro le ofreció un pedazo extra de pan. Ella solo asintió con la cabeza, como si no hiciera falta más. Esa noche, cuando regresó al granero, encontró algo distinto. En su rincón habitual, donde dormía sobre un saco de maíz y su vieja manta, había otra manta, gruesa, doblada con esmero. No había nota, no había explicación. Pero Sara no necesitaba palabras, sabía de quién era. Y aunque el granero seguía siendo frío y el trabajo igual de duro, aquella manta pesaba distinto, como si por primera vez desde que llegó, alguien la viera. El verano avanzaba sin tregua. La tierra se volvía más árida cada día, y el polvo se colaba en la ropa, en los poros, hasta en los pensamientos. El rancho seguía funcionando como una maquinaria rústica pero eficiente. Sara se había convertido en una figura habitual, no invisible como antes, sino reconocida. No por gestos grandilocuentes, sino por la forma en que los hombres dejaban un cubo listo, un banco cerca del fuego o un plato aparte cuando repartían comida. Pero un día esa rutina se rompió. Al mediodía, una carreta elegante, con caballos bien alimentados y ruedas sin barro, se detuvo frente al rancho. De ella bajaron 3 hombres del este. Traían botas limpias, sombreros nuevos y esa mirada que muchos colonos conocían bien, una mezcla de superioridad, desconfianza y cálculo. Se presentaron como representantes de una compañía de tierras, hablaban de progreso, inversión, civilización, pero debajo de sus palabras suaves había una amenaza velada. Querían comprar varias hectáreas a un precio irrisorio. El rancho de Jeremiah estaba entre sus objetivos. Sara los atendía por obligación, llevó té y pan recién horneado. No hablaba, solo observaba desde la sombra del porche, donde el calor no perdonaba.
Los forasteros hablaban demasiado alto, como si quisieran dejar claro que ese lugar les pertenecía ya por derecho. Uno de ellos, el de la voz más arrogante, miró a Jeremiah con una sonrisa torcida y dijo en tono burlón: «Nunca pensé que una propiedad tan extensa la manejara un indio bastardo». La frase cayó como una piedra en un estanque. Hubo un silencio inmediato. Los vaqueros, que estaban cerca, se tensaron. Jeremiah no dijo nada, solo apretó los dientes. Su rostro no mostró emoción, pero Sara, que lo había visto entre tormentas, lodo y fuego, reconoció la furia contenida tras sus ojos. Y entonces, sin pensarlo, dejó la bandeja en el suelo, dio un paso al frente y dijo con voz clara, firme, sin alzarla, pero con la intensidad que corta el aire: «Ese hombre ha trabajado más que todos ustedes juntos. Sabe lo que es perder, lo que es reconstruir, lo que es sostener algo sin robarlo. Y si vuelven a tocarlo con una sola palabra, les hago tragar sus botas aquí mismo». Los ojos de los forasteros se abrieron, entre indignación y sorpresa. Nadie esperaba que una mujer, y menos esa, les hablara así, pero no contestaron. Tal vez fue el tono, tal vez la mirada de los vaqueros detrás de Sara, que ahora no reían ni se movían, solo observaban, como si dijeran: «Aquí no». Los visitantes se fueron antes de que cayera la tarde, con sus papeles guardados y su orgullo herido. No volvieron. Esa noche, cuando el rancho estaba en calma y el cielo se había encendido de estrellas, Jeremiah cruzó el patio en silencio. La puerta del granero estaba entreabierta, y adentro Sara arreglaba su manta junto a una lámpara de aceite. No parecía sorprendida de verlo. Jeremiah se quedó de pie unos segundos, como si buscaba palabras que no encontraba. Finalmente, habló con voz baja, casi áspera, pero con una verdad que no dejaba espacio a la duda. «Nadie había hecho eso por mí». Sara lo miró un momento, no sonrió, no bajó la vista, solo respondió con calma: «Nadie me había dado una oportunidad de demostrar quién soy». Él se sentó a un costado de la puerta, en el escalón de madera, y por primera vez en semanas se quedaron en silencio juntos sin que el aire pesara. Lentamente, las palabras empezaron a fluir. No como confesiones, sino como fragmentos de vidas que hasta entonces habían cargado en soledad. Jeremiah habló de su madre Apache, de cómo la vio llorar en silencio cada vez que lo llamaban mestizo, de cómo su padre murió sin tierra porque nadie le quiso vender nada por mezclar sangre. Habló de la guerra, de la rabia, de la desconfianza que lo protegía como una segunda piel. Sara escuchaba sin interrumpir. Luego le habló de su padre, de Arkansas, de los inviernos donde comían pan duro 3 días seguidos, de las promesas que se rompían cuando no llegaba ayuda de nadie. Le dijo que no era fuerte por naturaleza, lo había aprendido, a golpes, a pérdida, a soledad. Y Jeremiah, por primera vez, la miró como a un igual, no como a una mujer pequeña que soportaba más de lo que parecía, sino como a alguien que, como él, nunca había sido del todo bienvenida en ningún sitio. No se tocaban, no se prometía nada. Pero aquella noche, entre las sombras del granero y las brasas apagadas del día, algo se construyó entre los dos. Un puente invisible, firme, silencioso, irrompible. La noche había comenzado en silencio, como tantas otras. Un aire denso flotaba sobre la llanura, cargado de una quietud extraña, como si la tierra contuviera el aliento. El rancho dormía. Los caballos estaban inquietos, relinchaban más de lo habitual, y los perros no ladraban, solo gruñían bajo, pegados al suelo. Sara estaba en el granero, revisando una lámpara de aceite. Le gustaba tener luz un poco más allá del anochecer, cuando los pensamientos la visitaban con más claridad que durante el día. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Nada indicaba que algo terrible estaba por suceder, hasta que lo inesperado cruzó la oscuridad como una chispa. Primero, un crujido seco, luego, el olor. El fuego comenzó en la parte trasera del granero. Las llamas se alzaron rápido, como si alguien hubiera sabido exactamente dónde rociar.
Sara giró, corrió hacia la puerta, pero ya era tarde, estaba trabada desde fuera. Golpeó con los puños, gritó, buscó otra salida, pero el humo empezó a tragar el aire y a cerrar los pulmones. El calor se volvió insoportable. Fue entonces cuando Jeremiah, que salía al patio para revisar a los animales, vio el resplandor naranja recortarse contra el cielo nocturno. Su cuerpo se tensó, no pensó, no llamó a nadie, corrió. Gritó el nombre de Sara, pero no hubo respuesta. El fuego ya envolvía el techo. Los animales relinchaban con desesperación. El humo ardía en la garganta como cuchillas. Jeremiah, con el corazón martillándole en el pecho, se lanzó contra la puerta del granero. 1, 2, 3 patadas. La madera cedió como si se rompiera un muro de años. Dentro, Sara estaba agachada, tosiendo, con los ojos llorosos y la cara tiznada. Cuando lo vio, quiso detenerlo. «No, no entres, sal de aquí, no vale la pena», gritó con la voz rota por la tos y la desesperación. «Te vas a morir». Pero él no la escuchó, o tal vez sí, y justamente por eso se negó. La alzó en brazos con una fuerza que venía del miedo, no de los músculos. Cubrió su rostro con su chaqueta empapada y avanzó entre los muros de humo y fuego. Los segundos fueron eternos, cada paso dolía, el techo crujía sobre sus cabezas, el calor mordía la piel, el mundo se encogía en llamas. Y entonces salieron. El aire frío los golpeó como una bofetada, cayeron sobre el barro, jadeando, cubiertos de ceniza y cenizas. La lluvia, que había empezado tímidamente minutos antes, ahora caía con fuerza, como si el cielo mismo quisiera apagar la furia de los hombres. Sara no podía hablar, temblaba, entre lágrimas, entre humo y miedo. Jeremiah estaba de rodillas junto a ella, los brazos aún en tensión, como si no creyera que lo había logrado. Respiró hondo, 1, 2 veces. Ella lo miró, aún sin comprender. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, con un hilo de voz. No era reproche, era dolor y un intento desesperado de entender. Jeremiah tardó un momento, su voz salió rouca, rota. «Porque tú eres la mujer más fuerte que he conocido, y no pienso perderte, no otra vez». Sara cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo se permitió no resistir, solo respirar, porque por una vez alguien no había huido del fuego, había entrado a buscarla. El humo del incendio tardó días en disiparse, pero el silencio que quedó después fue aún más espeso. El granero, ennegrecido, parecía un esqueleto quemado contra el horizonte. Nadie habló mucho durante las primeras horas. Los hombres del rancho simplemente tomaron herramientas y empezaron a levantar lo que se había perdido, viga por viga, tablón por tablón. No hubo órdenes ni discursos, solo trabajo. Trabajo de los que habían visto con sus propios ojos quién merecía quedarse. Sara no se quedó de brazos cruzados. Aunque sus manos todavía temblaban, ayudaba con todo. Remendaba sacos, cocinaba para los obreros, organizaba el almacén. Ya no era una extraña, ya no era una carga. Era parte del lugar, la que, en mitad del fuego, nadie quiso perder. Cuando el granero estuvo nuevamente en pie, menos perfecto pero más fuerte, Jeremiah la buscó. No dijo mucho, apenas la miró con esa expresión que él solo usaba cuando algo realmente importaba. «La casa principal es tuya si quieres». Sara lo pensó por un momento, luego alzó la barbilla, tranquila pero firme. «Solo si tú también duermes ahí». No hubo más palabras, ni falta que hacía. Esa misma noche, el rancho cambió. Ya no había separación entre el hombre y la mujer, entre el patrón y la recién llegada. Había una unidad silenciosa, natural. Los días siguientes se sintieron distintos. El rancho funcionaba con una armonía nueva. Sara llevaba las cuentas, organizaba la siembra, ayudaba en los partos de animales. Jeremiah tomaba decisiones junto a ella, no antes que ella. Y cuando alguien del pueblo se acercaba a hacer negocios, sabía que debía hablar con los dos. Con el tiempo, las tierras dejaron de ser solo de Jeremiah.
no porque él las firmara, sino porque todo el mundo lo entendía así. Eran de ambos. Y el rancho, ese pedazo áspero de tierra apache, respiraba con el ritmo de dos corazones que aprendieron a trabajar en el mismo latido. Los hombres del este no regresaron. Algunos decían que los espantó el fuego, otros la mirada de Jeremiah. Pero los más sabios sabían que no fue eso. Fue la certeza de que esa tierra ya no era negociable, no cuando alguien había estado dispuesto a cruzar las llamas por defenderla. En el pueblo, a veces aún se escuchaba un comentario de algún forastero. ¿Esa es la mujer de Jeremiah? ¿Se ve tan frágil? Y los viejos vaqueros, los que habían estado allí desde el principio, solo sonreían con los brazos cruzados, apoyados en los postes del porche. «Fragilidad», decía uno, con una media sonrisa. «No saben lo que dicen». Porque Sara nunca fue robusta, eso era cierto. Nunca levantó sacos con una mano ni gritó órdenes, pero tenía una fuerza distinta, de esas que no hacen ruido, pero que sostienen una casa entera cuando todos los demás ya cayeron. Una fuerza que no necesita ser explicada, solo vivida. La misma fuerza que levantó un granero después del fuego, la que curó a un hombre endurecido por la soledad, la que no temió decir la verdad cuando otros bajaban la cabeza, la que, sin promesas ni juramentos, enseñó a amar. Y por eso, cuando el viento soplaba en la noche, entre los árboles secos del valle y los techos de lata del rancho, se podía escuchar un rumor cálido, casi como una oración. Aquí, finalmente, todos están donde merecen estar.